Buenos días mis hermanos. Recordemos que hoy concluimos la Semana del Hogar y precisamente esta predicación va enfocado ya al cierre de la Semana del Hogar, y esta predicación la vamos a basar en Deuteronomios capítulo 6 versículos 1 al 9. Voy a leer la palabra que dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Oremos. Amante Dios, bendecimos, Señor, tu nombre. Gracias por tu palabra escrita, oh Padre Santo. Gracias porque tu palabra es santa y nos santifica, oh Dios bendito. Te pedimos que hoy me uses para tu gloria y tu honra. Que esta palabra tuya sea predicada a tu iglesia, oh Padre Santo, y que santifique, Señor, a tu iglesia en tu palabra. Glorifícate hoy en nuestros días, oh Padre Santo, y glorifícate en nuestras vidas, oh Dios bendito. Señor, habla a través de tu siervo, y que tu pueblo, Señor, escuche. Nosotros, Señor, somos tu pueblo. Edifica, Señor, a tu pueblo. En Cristo Jesús oramos. Amén. El tema que traemos es: proporcione a sus hijos un modelo a seguir. Proporcione a sus hijos un modelo a seguir. Cuando el pueblo de Israel estaba próximo, o estaba bien previo a su entrada a la tierra prometida, Moisés los convoca y les empieza a recordar precisamente todo lo que Dios había hecho desde que los sacó de Egipto hasta la fecha, precisamente el momento que estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Y ahí está con el pueblo precisamente antes de cruzar el río Jordán. Y Moisés le dice todo el Deuteronomio al pueblo de Israel. Y esta palabra que leímos ahorita, precisamente es como un recordatorio de parte de Dios para el pueblo de Israel, de que tienen que basarse en la palabra de Dios, tienen que fundamentarse en la palabra de Dios. Y es precisamente ahí donde les dice que van a cruzar la tierra y que no se les olvide enseñar a sus hijos la palabra que Dios le había dado en el monte Sinaí. Entonces el pueblo tenía que regirse por la palabra, tenía que guiarse por la palabra, tenía que caminar por la palabra, y que eso no se les tenía que olvidar. Pero también cabe mencionar que hoy en nuestros días, la moralidad de la sociedad se ha degradado. A lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Por un lado, se refugian en la tolerancia y la permisividad, y por otro, son intolerantes a los principios morales del Evangelio. Por un lado, se dice ser una sociedad pluralista y permisiva, es decir, todas las formas de vida están bien y se permite cualquier cosa que hagas o pienses. Pero por otro lado,
no miran bien ni permiten las opiniones de quienes predican el Evangelio, porque dicen que se hace violencia a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque se predica en contra de las éticas y morales que hoy en la actualidad permean. El punto es que en esta sociedad nos tocó vivir y criar a nuestros hijos también nos tocó hacer en estos días. Si como padres no tomamos cartas en el asunto, para nuestros hijos esta sociedad será lo más normal y la más adecuada para aprender de ella. Por lo que es necesario que meditemos en ello y pongamos atención a ello. Hoy la educación de nuestros hijos nos la están dando los medios de comunicación. Hoy nosotros como padres de familia estamos dejando a los medios de comunicación que eduquen a nuestros hijos. Todo lo que pasa en la televisión, nuestros hijos lo absorben. Podemos decir, este comercial es sano, este programa es sano, pero en los comerciales nos arrojan tantas cosas que hay que hacer o decir. Eso lo absorben nuestros hijos. En cualquier comercial se ve claramente una tendencia a lo inmoral, una tendencia a educar prácticamente de esa forma a nuestros hijos, a los niños, que son como una esponjita. Realmente ellos absorben todo lo que se les dice, se les comunica. Los padres realmente han olvidado la responsabilidad de educar a sus hijos. Hoy en la actualidad es muy fácil decir de los padres que les eduquen los maestros en la escuela. Hemos dejado a los maestros que eduquen a nuestros hijos, pero lo cierto es que en los programas educativos hay mucha tendencia también a la sociedad que se quiere construir, una sociedad secular, una sociedad donde Dios no tiene injerencia, donde a Dios se le ha sacado. Y entonces los programas educativos van tendiendo a eso. Y nosotros los padres dejamos que los maestros eduquen a nuestros hijos. También hay que mencionar esto, que en la escuela, hoy en la actualidad son muy claros, dicen, en la escuela, en la casa se educa y en la escuela se informa o se forma educativamente. Entonces, dando a entender de que los padres son responsables de la educación de los hijos, y eso es muy cierto, pero nosotros los padres no hemos entendido que la responsabilidad de nosotros como padres es que nosotros tenemos que educar a nuestros hijos, en muchos sentidos. Si la escuela nos lleva programas que llevan a nuestros hijos a que agarren un camino diferente al que nosotros les queremos trazar o al que nosotros queremos que tomen, pero si nosotros no hacemos nada al respecto y dejamos que la escuela eduque, entonces nuestros hijos van a agarrar la tendencia que la escuela le va a plasmar. Y es muy claro a qué nos estamos refiriendo, en el aspecto sexual, en el aspecto de cómo tienen que comportarse nuestros hijos. Eso se lo estamos dejando a la escuela. Y es la responsabilidad de nosotros como padres, que tenemos que tomar esa responsabilidad y educar a nuestros hijos en lo que conviene que nuestros hijos vayan direccionándose. Por otro lado, también he escuchado tantas veces decir que la responsabilidad de la iglesia es educar a los hijos en los temas del Evangelio o en la palabra de Dios. Y quiero decirles que no es responsabilidad de la iglesia educar a nuestros hijos. Cuando digo a la iglesia me refiero yo cuando la iglesia se reúne como pueblo de Dios para alabar y glorificar el nombre de Dios. Para eso nos reunimos.
Pero nosotros como creyentes en Jesucristo, creyentes en el Evangelio, tenemos toda la responsabilidad, nosotros como padres creyentes, la responsabilidad de educar a nuestros hijos en nuestro hogar en la palabra de Dios. Que ellos entiendan el Evangelio es responsabilidad de nosotros como padres. No es responsabilidad de la comunidad que se reúne los domingos. Es responsabilidad de nosotros padres que todos los días estamos ahí con nuestros hijos. Porque en la iglesia solamente nos reunimos 2, 3 horas cada domingo. Por no mencionar las otras veces que nos reunimos entre semana, pero que a lo mucho nuestros hijos no están presentes. Lo que sí tenemos que entender que la responsabilidad no es de la comunidad reunida para adorar. La responsabilidad es nosotros, padres, que todos los días estamos con nuestros hijos. Nosotros, si somos creyentes, tenemos que educar a nuestros hijos en la verdad del Evangelio, en la verdad de la palabra de Dios. Es la responsabilidad de nosotros. Si tú no educas a tus hijos, escucha bien lo que voy a comentar. Si tú, padre de familia, creyente en Jesucristo, no educas a tus hijos, otros se encargarán de hacerlo. Y cuando digo que otros se encargarán de hacerlo, me refiero a que en la escuela se encargarán de hacerlo, en la iglesia se encargarán de hacerlo, en la calle se encargarán de hacerlo, a donde sea que nuestros hijos vayan, se encargarán de educar. ¿Por qué? Porque nuestros hijos todo absorben, incluyendo también a los medios de comunicación que hace un momento mencionaba. Ellos se encargarán de educar a nuestros hijos, pero aquí el asunto es de que la manera como nuestros hijos van a ser educados, a nosotros, padres de familia, no nos va a gustar. Porque creemos que nuestros hijos sean mejores que nosotros y que tomen una dirección correcta en su vida y que no anden delinquiendo y que no anden haciendo cosas inmorales. Entonces, si no queremos que todo eso suceda en la vida de nuestros hijos, eduquemos a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque es la responsabilidad que tú y yo tenemos y nosotros queremos que nuestros hijos sean mejores. Por esa razón, quiero decirles que la educación hoy que absorben nuestros hijos es una educación mala en estos momentos. Pero si tú te dispones, tienes toda la disposición y tomas tu responsabilidad de educar a tus hijos, entonces nuestros hijos caminarán rectamente en el camino que nosotros le tracemos. Como también cabe mencionar, como dice el Salmo, el salmista dice que los hijos son como la flecha, como la saeta que el valiente agarra y toma y la direcciona y va a dar la flecha donde el valiente la direccionó, va a dar al blanco. Así son nuestros hijos, a donde queremos conducir a nuestros hijos. Pero vamos a tomar prácticamente lo que la palabra nos dice, aquí precisamente en el pasaje que leímos. Entonces la educación según este pasaje, fíjense bien lo que dice. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová, vuestro Dios, mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra aquí? Que Dios pide prácticamente a los padres que pongan por obra su palabra. Eso quiere decir que si nosotros queremos educar a nuestros hijos, tú y yo tenemos que poner por obra la palabra.
Eso quiere decir de que tú y yo tenemos que guardar la palabra, tenemos que leer la palabra, tenemos que orar a Dios, tenemos que vivir para Dios, pero siempre poniendo por obra la palabra de Dios. Es responsabilidad de nosotros vivir la palabra de Dios. Si queremos educar a nuestros hijos, nosotros tenemos que vivir la palabra de Dios. Porque de otra manera, ¿qué es eso de que nosotros prediquemos la palabra de Dios, que nosotros hablemos la palabra de Dios, que nosotros queramos educar a nuestros hijos, pero nosotros no vivimos la palabra de Dios? Es un error garrafal prácticamente lo que nosotros hacemos si no vivimos la palabra de Dios. Queremos que nuestros hijos sí caminen en la palabra de Dios, pero nosotros no queremos vivir la palabra de Dios. Es una incongruencia de nuestra vida eso. Por lo tanto, tenemos que entender que lo primero que tenemos que hacer si queremos educar a nuestros hijos según la palabra de Dios es que nosotros tenemos que vivir la palabra de Dios. Dios pide a los padres que pongan por obra su palabra. Aquí lo dice en su palabra. Estos versículos, estos primeros 3 versículos del capítulo 6, dice a los padres, les dice, cuando pasen allá, guarden los mandamientos, guarden la palabra, vivan la palabra, para que les vaya bien y que se prolonguen vuestros días. Tú, ¿quién lo va a hacer? Tú. Primeramente dice, tú. Y después, tu hijo y el hijo de tu hijo. Entonces, cuando uno guarda la palabra, entonces viene el asunto del aprendizaje de los hijos y después de los nietos. Y así, generación tras generación, van aprendiendo la palabra de Dios. Y tenemos que entender esa parte, de que la responsabilidad de uno es vivir y guardar la palabra de Dios todos los días de nuestra vida y que nuestros hijos vean que nosotros guardamos la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa con nosotros? Que fácilmente nuestra vida se resbala y no vivimos la palabra de Dios. Y cuando nuestros hijos no viven la palabra de Dios, es porque realmente nosotros hemos fallado como padres. Y tenemos que entender esa parte. ¿Pero por qué? ¿Por qué nosotros como padres tenemos que vivir la palabra de Dios para enseñar a nuestros hijos? Porque realmente nuestros hijos imitan lo que los padres hacen. Esa es una realidad. Se van formando patrones de conducta, generación tras generación. Se van formando los patrones de conducta. Y esa es una verdad que pasa. Yo hago algo y mi hijo está a la expectativa de lo que yo voy a hacer para que inconscientemente se imita. Inconscientemente van agarrando los patrones y después se hacen una costumbre y se hace un hábito y se va. Y es difícil muchas veces erradicar esas malas costumbres que nuestros hijos toman de nosotros como padres, pero también es muy satisfactorio cuando nuestros hijos toman las buenas costumbres de nosotros. Busquemos las buenas costumbres y busquemos guardar la palabra de Dios, que nuestra vida sea guardar la palabra de Dios para que nuestros hijos, no se imiten y tomen esos hábitos. Decía el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Fíjense bien, Cristo nos puso el ejemplo y nosotros imitamos a Cristo. Cristo, aprended de mí, decía Cristo, pero Él hablaba y hacía. Y Él invitaba a sus discípulos a que le imitaran. Y nosotros, hoy en nuestros tiempos, nos decimos ser discípulos de Cristo. Entonces, imitemos a Cristo en el cumplimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque es lo que Dios quiere de nosotros. Es lo que Dios quiere de nosotros, que eduquemos a nuestros hijos. Nuestros hijos, ya dijimos que ellos aprenden por imitación. Pero algo que tenemos que entender, que los padres proporcionan a los hijos un modelo a seguir. El modelo que tú le proporcionas a tus hijos, ese modelo van a seguir tus hijos. Esa es la verdad. El modelo que yo le dé a mis hijos a seguir, ese modelo mis hijos van a seguir. ¿Y por qué mis hijos entonces se desvían?
Porque yo estoy desviado. ¿Por qué mis hijos agarran otro camino? Porque yo no les puse el ejemplo. Porque yo no los eduqué en el Evangelio. Aunque yo grite a los cuatro vientos que soy un predicador, si yo no educo a mis hijos en la palabra de Dios, por más predicaciones que dé, mis hijos van a tomar otro rumbo diferente. Nuestros hijos caminan por imitación, aprenden por imitación. Y ahorita vamos a ver más adelante esta parte. Dice el versículo 4 al 5. Perdón, 4 y 5 de Deuteronomio 6. Dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Primeramente el versículo 4 y 5, perdón, que dije que iba a leer, me fui hasta el 7. Dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Lo primero que tenemos que entender de este versículo es que el amor a Dios debe ser manifiesto en cada acción, ¿sí? El amor de Dios tiene que ser manifiesto en cada acción. Todo lo que yo hago tiene que manifestar el amor de Dios en esa acción. De otra manera, no estaría enseñando, no estaría modelando para mis hijos o para nuestros hijos. Entonces, todo lo que hagamos, tenemos que preguntarnos primeramente si lo que yo estoy haciendo en este momento glorifica a Dios o no lo glorifica. Si no lo glorifica, es dejarlo de hacer y empezar a hacer cosas que glorifiquen a Dios por amor a Dios. Porque cuando hacemos las cosas por amor a Dios, entonces modelamos a nuestros hijos. Pero también la palabra de Dios debe ser una forma de vida. Dice el versículo 5: Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y con todas tus fuerzas. Entonces, de una manera integral, nosotros todos los días de nuestra vida tenemos que vivir para Dios, vivir en el amor de Dios y manifestar ese amor a nuestros hijos todos los días. Pero también dice el versículo 6: Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Dice así, versículos 6 y 7. Entonces, la palabra de Dios toma forma en nuestra vida. La palabra de Dios es una forma, tiene que ser una forma de vida en nosotros. Y entonces, la tenemos que guardar en nuestro corazón. ¿Y qué es eso de guardarla en nuestro corazón? Ya la leímos, ya la hemos escuchado, la palabra de Dios. Entonces ahora la guardo en mi corazón como un tesoro precioso y digo: esto es lo que yo quiero para mi vida. Esto lo guardo en mi corazón todos los días. Y entonces la pongo por obra todos los días porque la guardo en mi corazón. Pero también estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces, enseña la palabra de Dios a tus hijos. ¿Cuándo? ¿Dónde? Cuando estés en tu casa. Primeramente, ya dijimos hace un momento que no es responsabilidad de nuestros hijos, de la iglesia, educar a tus hijos. Tus hijos son educados en tu casa, en la palabra de Dios. Y cuando vienen a la iglesia, nuestros hijos vienen a adorar a Dios juntamente con la iglesia, porque tus hijos también son iglesia, pero tus hijos ya se educaron en la casa a adorar a Dios. Y cuando ellos vienen al templo, vienen
adorar a Dios, no necesariamente a ser enseñados en la palabra de Dios, sino adorar a Dios, porque para eso nos reunimos todos los domingos, adorar a nuestro Señor, que murió y resucitó por nosotros. No para venir a ser enseñados acá. Se enseña la palabra de Dios en nuestra casa, pero también se enseña en el camino. ¿Qué quiere decir esto? Fuera de nuestra casa. Cuando vayamos caminando con nuestros hijos, que nosotros modelemos la palabra de Dios, es enseñanza para nuestros hijos, no solamente en casa, sino fuera de ella también, en las calles, en las carreteras, donde sea que estemos, en el mar, en el bosque, en la montaña, donde sea que tú y yo estemos, predicar y modelar la palabra de Dios a nuestros hijos. Pero también dice, al acostarte y al levantarte. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestros hijos vean y que nosotros estudiamos la palabra de Dios. Que nosotros también le hablemos a nuestros hijos de la palabra de Dios antes de acostarse y también al levantarse. Que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios en relación con su palabra, y que nuestros hijos vean eso, que el levantarnos, desde el levantarnos hasta el acostarnos, la palabra de Dios sea impregnada en nuestra vida y sea manifiesta en nuestra vida y sea vivida por nosotros, y que nosotros vean, nuestros hijos vean eso y que imiten lo que nosotros hacemos todos los días, todo el día. Pero también, ya para ir concluyendo, el versículo 8 y 9 dice de esta manera: y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Fíjense bien, los versículos 8 y 9, dice, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Si nosotros vemos las costumbres de los judíos y hacemos una reseña de las formas farisaicas de aquel tiempo, de los rabinos, de cómo traían las filacterías, y en cada filactería traían anotado un pasaje bíblico, y cómo también la pondrás en tu mano, aquí en la muñeca se ponían algo, y también dice en frente de tus ojos, aquí en medio de tus ojos se ponían aquí algo, en el gorro que se ponían, en ese atuendo en la cabeza. Y iba también, iba un texto bíblico también, y también en tu corazón algo aquí se ponían también, y también en las puertas ponían un texto bíblico encuadrado, y también en las paredes de las casas. Todo era la palabra de Dios, pero el problema estaba no solamente en tener eso, porque también nosotros eso hacemos. Nosotros compramos cuadros en las librerías, cuadros y las ponemos en las paredes de nuestra casa, un texto muy bonito, con un paisaje muy bonito, y lo ponemos ahí, y decimos, qué bonito está ese cuadro. Pero no se refería a eso prácticamente la palabra cuando decía que tenemos que ponerlo ahí, y compramos pulseritas también donde dice Cristo te ama, o un texto bíblico, e incluso colgajes, allí una medalla con un texto bíblico, como los tipos soldados cuando van a la guerra, que traen una medalla con su nombre y demás. Algo así hacemos nosotros, pero no se refiere a eso el texto bíblico, sino más bien cuando dice, y las atarás como una señal en tu mano, está hablando prácticamente de que todo lo que hagamos debe ser regido por la palabra de Dios. Toda obra tuya debe ser guiada por la palabra de Dios. Todo lo que hagan tus manos debe ser conducido por la palabra de Dios. A eso se refiere la palabra. No a filacterías que tenemos que colgarnos o tenemos que poner en las paredes de nuestra casa o en las puertas de nuestra casa, sino más bien a todo lo que tú y yo hagamos. Pero también dice así, y las atarás como señal, una señal en tu mano. Pero también dice, y estarán como frontales entre tus ojos.
Y la gran pregunta aquí es, ¿qué miran nuestros ojos? ¿Agrada a Dios lo que nosotros vemos con nuestros ojos? ¿Qué hacemos con nuestros ojos? ¿No estará más bien que tengas presente la palabra de Dios cuando tú estés viendo, y que si a Dios le agrada lo que tú estás viendo o no le agrada conforme a la palabra de Dios? Entonces yo dejo de ver lo que a Dios no le agrada, porque la palabra de Dios me dice que está mal. Porque eso prácticamente también nuestros hijos aprenden de nosotros. Y cuando nosotros realmente no vivimos la palabra de Dios, entonces realmente nuestros hijos aprenden eso de nosotros. Pero también lo que se haga en casa, dice el versículo 9a, y las escribirás en los postes de tu casa. Lo que se haga en casa se debe de hacer conforme a la palabra de Dios. No es nomás de colgaje, las filacterías como un texto bíblico colgado ahí. No se refiere a eso, como ya dijimos, sino más bien todo lo que tú y yo hagamos en casa debe ser enseñanza para nuestros hijos, o realmente es enseñanza para nuestros hijos. Y la gran pregunta aquí es, ¿qué es lo que enseñamos a nuestros hijos? Y aquí cabe mencionar que cuántas veces nos hemos equivocado tú y yo, como padre de familia. Cuántas veces no hacemos cosas que a Dios no le agrada delante de nuestros hijos, y después estamos lamentándonos por lo que hemos hecho, y que nuestros hijos nos escuchan y nos ven, y nuestros hijos, como ya dijimos hace un momento, aprenden todo eso y posteriormente hacen eso que nosotros les enseñamos, porque así son los patrones de conducta, así se van transmitiendo de una generación a otra generación. Por eso dice la palabra también que dice que Dios visita la maldad de los hombres de la primera, segunda y tercera hasta la cuarta generación. Y a eso se refiere prácticamente. Cuando no nos regimos por la palabra de Dios, o no nos regimos por agradar a Dios, entonces van patrones de conducta, primera, segunda, tercera, cuarta generación. Y si nos fijamos bien, si no hay un rompimiento por el Evangelio, ese patrón va de generación en generación perpetuamente. Cuando digo perpetuamente, una tras otra y tras otra, y no termina en la cuarta, sino que va de generación en generación. Va así el asunto, no se rompe. Pero aquí cabe mencionar que también lo que hagas fuera de tu casa, dice el versículo 9, y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Por qué en tus puertas? Porque prácticamente cuando uno sale fuera, ve esa filactería, ve que ya voy a salir, y entonces, ¿qué va a pasar afuera de mi casa? ¿Qué voy a hacer afuera de mi casa? Hoy en la actualidad todo se sabe. Hoy en este mundo de redes sociales es fácil, o más bien difícil. Es difícil escapar a todo el entorno. Dice el dicho, todo se sabe. Pero también dice la Biblia, nada hay oculto que no vaya a ser manifiesto. Así dice la palabra, y creemos a la palabra. Y es cierta la palabra, es verdadera la palabra. Entonces la gran pregunta es, saliendo de mi casa, ¿cómo vivo la palabra de Dios fuera de mi casa? ¿Cómo caminamos en la calle? ¿Cómo vivimos cuando nuestros hijos no nos ven en apariencia? Nuestros amigos, aquellos seres queridos no nos ven. ¿Qué hacemos tú y yo? ¿Cómo nos conducimos? Pero lo cierto es de que Dios se da cuenta de todo y que todo será manifiesto. Esa es una realidad. Pero también quiero decirles que Mateo capítulo 7 dice de esta manera: cualquiera pues que me oye estas palabras
y las hace. Las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Aquí el punto es de que todo está en vivir la palabra. Jesucristo también lo dijo, estas mismas palabras que se dicen de Deuteronomios capítulo 7, prácticamente Jesucristo las toma y las dice de otra forma. Pero cualquiera que escucha esta palabra y no la hace, no la vive, le compararé con un hombre imprudente. Pero cualquiera que las hace, la vive, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca y el hombre imprudente sobre la arena. Entonces, tenemos que proporcionar a nuestros hijos un modelo a seguir, que vivan conforme a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y verdadera. La palabra de Dios nos conduce rectamente y en lo recto no hay curva. Nuestros hijos, conducidos en el Evangelio, caminarán rectamente en el conocimiento de la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos lleva siempre a la muerte y resurrección de Jesucristo. Que nuestros hijos crean que Jesucristo murió y resucitó por ellos, y que se conduzcan en esa fe. Nuestros hijos vivirán prácticamente rectamente delante de Dios, creyendo que Él es nuestro Salvador y aquel que nos conduce día con día, aquel que nos rige día con día conforme a su palabra. Por lo tanto, si somos creyentes en Jesucristo, vivamos su palabra, porque su palabra es fiel y verdadera. Entonces, ese es el modelo a seguir para nuestros hijos. Es el modelo que le podemos proporcionar a nuestros hijos para que ellos lo sigan. Oremos. Alabado Dios, bendecimos y glorificamos tu nombre. Señor, ayúdanos a entender tu palabra, a conducirnos día con día en tu palabra, para gloria y honra tuya, Padre Santo. Que nuestros hijos, Señor, aprendan tu palabra, y que nosotros, Señor, seamos los modelos para ellos.